Hola a todos, mi nombre es Delmi Alvarado y en esta ocasión mi grupo y yo les vamos a hablar sobre las modalidades especiales de importación y exportación definitivas. Cuando hablamos de modalidades especiales de importación y exportación definitivas, hacemos referencia a los envíos postales, los envíos urgentes, los envíos de entrega rápida y otros más que mis compañeras pues, más adelante les irán explicando. Particularmente yo les hablaré sobre los envíos postales, que cuando hablamos de estos, pues hacemos referencia a los envíos de correspondencia, publicidad directa, libros, catálogos, diarios, publicaciones periódicas y los paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial. Para explicarlo de una manera sencilla, cuando nosotros entregamos un paquete de estos a una empresa que se encarga de entregar el paquete al destino que deseamos, estas empresas tienen la obligación de hacer la presentación de estos paquetes en el servicio aduanero. De no ser así, pues no podrían ser entregadas a sus destinatarios. Entonces, cuando estos paquetes llegan a la aduana, estos son seleccionados para su respectivo reconocimiento. En este reconocimiento, la aduana identifica los envíos postales que de acuerdo a la ley necesitan el pago de tributos y en este caso se le hace un aviso al destinatario de este envío. Este tiene que presentarse a la aduana para el reconocimiento de dicha mercancía y decidir si llevárselas o devolverlas. En el primer caso de que él decida llevárselas, pues la aduana procede a tramitar de oficio la declaración y determinará la obligación tributaria que éste tiene que hacer. En el caso de que decida someterlas a un régimen aduanero, deberá cumplir con los requisitos y formalidades relativos al régimen del que se trate o haya elegido. Bien, y esto pues sería en cuanto al proceso para el reconocimiento de la mercancía en la aduana. Ahora les hablaré sobre algunos puntos a tratar en los envíos postales. Por ejemplo, al hablar de mercancías prohibidas, siguiente diapositiva, por favor. La oficina postal informará de dicha circunstancia a la autoridad aduanera correspondiente para que proceda conforme a las disposiciones legales que se puedan aplicar. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la importación de envíos postales de carácter comercial, se debe de cumplir con las obligaciones aduaneras exigibles, presentar su declaración a través de un agente aduanero o apoderado especial aduanero. Y otro punto importante a aclarar aquí es que la autoridad aduanera no podrá practicar el reconocimiento físico de los envíos postales sin la presencia del destinatario o su representante. Asimismo, también están los envíos postales no comerciales, que son las mercancías remitidas para uso o consumo personal o familiar del destinatario y que no serán destinadas a actividades lucrativas. Para el procedimiento de despacho para envíos postales no comerciales, no se requerirán los documentos establecidos por la ley. Sin embargo, este debe acompañarse del documento de transporte postal, el aviso correspondiente y cumplir con las obligaciones aduaneras requeridas para autorizar el régimen cuando éste corresponda. En cuanto a la exportación de envíos postales, no se exigirá los mismos ante el servicio aduanero a efectos de control, excepto que contengan mercancías cuya exportación requiera de una autorización especial, mercancías sujetas a restricciones o prohibiciones a la exportación y mercancías que sean de un valor superior al valor establecido en la legislación correspondiente. Bien, en cuanto a la devolución de envíos postales comerciales y no comerciales, transcurridos 6 meses, si el destinatario no se hace presente en la aduana, pues esta lo que hace es devolver la mercancía al remitente. Algo interesante de esto es que en la aduana se pueden hacer los procedimientos simplificados, que estos pues se trata de que los estados partes pueden establecer procedimientos simplificados para el despacho de envíos postales de carácter comercial y no comercial utilizando los medios electrónicos. Bien, hasta aquí sería mi presentación. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros y abogada. En este espacio les hablaré un poco acerca de los envíos urgentes y daré una breve noción de lo que ellos involucran.
Como es conocimiento de todos, a veces surgen eventos que no están al alcance de nadie y pocas veces se está preparado para enfrentarles. Por ejemplo, los desastres naturales como ser los terremotos o los huracanes. Entonces, en situaciones así, siempre hay ayudas humanitarias por parte de diferentes países. Entonces, estos envíos, al ser por este tipo de incidentes, pues deben de ser envíos urgentes y se espera que en las aduanas no se presten contratiempos para llevar estos hasta los lugares donde se esperan. Pues bien, como podemos apreciar, los envíos urgentes se clasifican en envíos de socorro, envíos por su naturaleza requieren de despacho urgente y mercancías ingresadas bajo el sistema de entrega rápida. En la primera clasificación, siguiente diapositiva, por favor, que son los envíos de socorro, encontramos aquellas mercancías como vehículos, medios de transporte en general, alimentos, medicinas, ropa, carpas y otras mercancías de primera necesidad enviadas para personas afectadas por desastres. Ahora bien, todas estas mercancías anteriormente mencionadas se despachan mediante procedimientos simplificados y expeditos, o sea, no se pondrán obstáculos, sino por el contrario, todo el proceso será rápido, pero esto en coordinación con las autoridades competentes. Ahora bien, el levante de este tipo de mercancías se autorizará sin más requisitos que el visto bueno que le otorgue el funcionario aduanero designado. Un dato importante es que el despacho de envíos de socorro debe ser concedido independientemente del país de origen, procedencia o destino de las mercancías. O sea, no debe de haber exclusión de ninguna manera, independientemente de problemas diplomáticos que a veces tienen los estados. Además, estos envíos deben de tramitarse de manera prioritaria, ya que son situaciones de emergencia. Pero para ello, las autoridades encargadas de regular el comercio exterior deben de coordinar el ejercicio de sus funciones con la autoridad aduanera, de manera que no se retrase el levante de dichas mercancías. Cabe mencionar que el hecho que el proceso de levante de este tipo de mercancías sea rápido no significa que no se debe de presentar toda la información o documentación requerida, sino que estos procesos se pueden hacer después de entregar dicha mercancía. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a más tardar dentro de los 20 días siguientes a la autorización de levante de las mercancías, se debe proporcionar y presentar ante la autoridad aduanera correspondiente toda la información y documentación que corresponda para la elaboración de declaración de oficio respectiva. Entre estos documentos a presentar encontramos primero el documento de embarque o contrato de transporte respectivo. Este documento es un instrumento que sirve para comprobar el recibo y la entrega de mercancía trasladada por un transportista. Además, debe presentar el documento de la entidad competente que autorice el tratamiento de envíos de socorro y la exención de tributos o la declaratoria de emergencia efectuada por los órganos competentes. Además, debe de presentar una lista detallada de los envíos de socorro. Esta es emitida por la autoridad solicitante o por las autoridades aduaneras del país de exportación. Esto para tener un adecuado control de todo lo que ingresa. Si bien es cierto, la presentación de todos los permisos correspondientes de importación para los envíos de socorro podrán efectuarse con posterioridad al ingreso de las mercancías. Sin embargo, cuando se trata de alimentos o medicamentos y de todas aquellas mercancías sujetas a condiciones sanitarias, las autoridades efectivamente deben de realizar una inspección previa al levante de la mercancía. Siguiente diapositiva, por favor. El servicio aduanero, pues, desarrolla un papel imprescindible, ya que es quien velará por el cumplimiento de las obligaciones aduaneras para el ingreso, el tránsito y también para la salida de mercancías, con el fin de evitar que en el amparo de ellas se eviten los controles aduaneros y de comercio exterior en general. Siguiente diapositiva. El otro tipo de envíos urgentes son aquellos que por su naturaleza requieren de un despacho urgente. En este encontramos, por ejemplo, las vacunas y medicamentos, las prótesis, órganos, sangre y plasma humano. En estos envíos, el servicio aduanero también someterá la declaración de mercancías a los trámites mínimos indispensables para asegurar el interés fiscal. Siguiente diapositiva.
Algo a considerar es el hecho que la importación definitiva de mercancías bajo esta modalidad, debidamente justificada, puede ser solicitada verbalmente. Esto sería hecho por el consignatario, o sea, por el receptor, que es el receptor quien debe de proporcionar y representar a la aduana toda la información y documentos necesarios para que esta confeccione, determine la obligación aduanera y también tramite el oficio de formulario de declaración de mercancías. La destinación de mercancías se considerará formalmente solicitada cuando se presente a la aduana el comprobante de pago de los tributos o el documento de sección correspondiente, así como toda la información y los documentos necesarios. El despacho de este tipo de mercancías puede solicitarse anticipadamente, siempre y cuando se presente con la solicitud anticipada el dictamen médico o de la autoridad competente que demuestre el carácter de uso inmediato o indispensable de las mercancías, ya que en su mayoría son para servicio médico. Eso es todo mi aporte y los dejo con mi compañera que les hablará acerca de la tercera clasificación de los envíos urgentes. Muy buenas tardes, abogada. Continuando con la información que presentó la compañera Fanny, yo le comentaré respecto al tema de los envíos en entrega rápida o courier. Cabe mencionar que un courier es una persona, una empresa o un viaje que se dedica a la entrega de mercancías de distinta naturaleza, pero de forma rápida. Ahora, primeramente, el reglamento Recauca establece que las funciones de los transportistas aéreos son separar los bultos de carga rápida. Estos ya deben ir debidamente identificados. Luego trasladan estos bultos hasta el lugar habilitado para ser entregados después a la empresa que se encarga de la carga rápida. Son paquetes especiales, por así decirlo, porque la mercancía que no se etiqueta como carga rápida se traslada con el resto como carga general. Hay empresas de courier que trasladan la carga tanto rápida como general en aeronaves propias. En este caso, estas empresas se deben presentar ante las autoridades aduaneras el manifiesto de carga, además del manifiesto de entrega rápida. Estos son documentos que amparan el transporte de mercancías ante las distintas autoridades. Y pues será esta misma autoridad aduanera la que autoriza a las empresas de entrega rápida las operaciones tanto de separación como de liberación de los envíos. Esto se realiza todo en áreas que estén ubicadas en zonas bajo control aduanero. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, existen ciertas mercancías específicas que se ubican dentro de la modalidad de entrega rápida. Esto debido a la urgencia con la que son necesitadas y las categorías son, primeramente, la correspondencia y documentos. Estos pueden ser papeleo de índole bancaria, comercial, judicial, de seguros, de prensa, catálogos, entre otros. La segunda categoría son los envíos sujetos al pago de tributos. En esta categoría se comprenden los envíos con un valor en aduana inferior o igual al de 1,000 pesos centroamericanos. Este peso centroamericano tiene un valor igual al del dólar estadounidense. Entonces, así se determinaría. Y la tercera categoría son los envíos no sujetos al trámite simplificado. Aquí los demás envíos no incluidos en las dos categorías anteriores se regularán por el proceso general de despacho. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como el resto de las mercancías, la mercancía de carga rápida tiene un etiquetado y una identificación específica para los bultos de mercancía de entrega rápida. Estos bultos deben ir señalados y llevar una etiqueta que contenga identificación del exportador o embarcador, el nombre y la dirección del expedidor, la identificación de la empresa de entrega rápida, el nombre y la dirección del consignatario, también la descripción y la cantidad de las mercancías o de documentos que contengan, según sea el caso, el peso bruto del bulto expresado en kilogramos y el valor en aduana y de las mercancías. Asimismo, existe una guía para la mercancía de entrega rápida. Cada guía de entrega rápida que ampara un envío debe contener información que la proporciona el remitente. Esto puede ser el nombre del consignatario, la descripción de la mercancía y el precio según factura y el flete. En el caso del manifiesto de entrega rápida que les mencioné anteriormente, alguna de la información que este documento debe contener es la categorización de los envíos, el valor libre a bordo declarado, el monto de flete y seguro y otros que el servicio aduanero establezca. Siguiente diapositiva, por favor. Esta imagen nos muestra el procedimiento a realizar por los agentes aduaneros en la recepción y salida de las mercancías de carga rápida. Es el documento que ellos llenan. Aquí podemos ver los datos que se solicitan y toda la información que se necesita en este proceso, como la información que les acabo de mencionar. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto al plazo para despachar envíos sujetos al pago de tributos,
La empresa de entrega rápida contará con un plazo de 6 horas. Estas posteriores al recibimiento de la unidad de transporte en las instalaciones que sean habilitadas para la separación de los envíos. Asimismo, tienen este tiempo para presentar la declaración de la mercancía simplificada. De no presentar esta declaración en el plazo que se les indica, que son estas 6 horas, la empresa de entrega rápida debe entonces trasladar estas mercancías al depósito temporal o al régimen de depósito aduanero. Las mercancías que aplican en la modalidad de pequeños envíos familiares que no tienen un carácter comercial y las mercancías que están sujetas a restricciones y regulaciones no tributarias deben ser entregadas de forma inmediata a este depositario aduanero o temporal al finalizar el proceso de separación de mercancía. En los casos en que las mercancías no fueron entregadas en este depositario o aduanero temporal, la empresa de entrega rápida debe responder por obligaciones tributarias y sanciones respectivas que se les hagan en este caso. Cabe mencionar, ya finalizando mi aporte, que cuando otras autoridades competentes deben inspeccionar la mercancía, estas deben coordinarse junto con la autoridad aduanera. La forma y el momento para realizar esta inspección para entonces tener el criterio de ambos en cuanto a las regulaciones que se le dará a esa mercancía. Este es mi aporte y los dejo con mi compañera. Hola a todos, yo soy Licia Aranda y yo les voy a hablar acerca del régimen del equipaje de viajeros. Cuando hablamos del equipaje de viajero, nos referimos a todas aquellas mercancías de uso personal o para el desarrollo de alguna profesión o oficio en el transcurso de un viaje. Entonces, siempre cuando queramos viajar hay que tener en cuenta que existen ciertas restricciones para ciertos productos que pueden tener algún pago de impuestos o que incluso pueden requerir de algún documento especial para poder ingresar a algún tipo de país, teniendo en cuenta que todo lo que conlleva el equipaje de viajero no tiene que ir con fines comerciales. Por ejemplo, algunos artículos que forman parte del equipaje de un viajero son, por ejemplo, las prendas de vestir, los medicamentos, alimentos, joyas, bolsos. En el caso de que viaje una persona incapacitada y necesite de alguna silla de ruedas, esa silla de ruedas forma parte del equipaje del viajero. También, por ejemplo, alguna persona que va a ejercer algún oficio, entonces, por ejemplo, si va a llevar algún instrumento, solo debe considerar únicamente llevar ese instrumento, no como que llevar todo un equipo completo a manera de querer impartir algún taller o a instalar algún tipo de oficinas, porque eso pues no está permitido. Y en el caso, por ejemplo, de que queramos llevar algún libro o algún tipo de discos, estos no tienen que ser con ningún fin comercial. También existen otras más que el artículo 578 del Recauca los mencionan. Pero también existe para ciertos productos, por ejemplo, restricciones. En el caso, por ejemplo, del tabaco, solo se permite 500 gramos, pero en cualquier tipo de presentación, al igual que el licor o algún tipo de vino, solo se permiten 5 litros. Y estos son solamente algunos, existen muchos más que el artículo que ya mencioné los tiene ahí todos. Ahora bien, todo viajero que arribe al territorio aduanero, todo viajero debe de tener aquello de que una vez que arriba el territorio aduanero, ya sea por vía marítima, aérea o terrestre, este debe efectuar una declaración esta declaración es un formulario que lo emiten para efecto de llevar como que un mejor control en cuanto al ingreso de los viajeros y también en cuanto a sus equipajes. En el caso, por ejemplo, cuando es un grupo familiar, esta declaración solo se hace una vez. Una persona nada más hace la declaración de todo. Contiene datos realmente bien importantes y relevantes. Y algunos de ellos son, por ejemplo, la identificación del viajero, el propósito de por cuál va a viajar, qué tipo de compañía de transporte está utilizando, el valor total de mercancías que trae consigo, entre otras más. Esas solamente son algunas. Siguiente diapositiva. Hay dos tipos de equipaje. El equipaje puede ser acompañado o no acompañado. El acompañado es aquel equipaje que ingresa junto con el viajero. Es ese equipaje que va consigo en el mismo momento de la entrada o salida del país, va junto con el viajero. Es el que viaja en el mismo medio de transporte en el que viaje acompañado. Es aquello, por ejemplo, cuando llevamos alguna computadora en mano, algún bolso, que nosotros le denominamos equipaje de mano. Entonces, el equipaje de mano es parte del equipaje acompañado. Ahora bien, en cuanto al equipaje no acompañado, es aquel que ingresa dentro de los 3 meses anteriores o posteriores con respecto a la fecha de arribo del viajero al determinado territorio aduanero, siempre y cuando se compruebe que esa mercancía proviene del país desde
su residencia o de algún país que ha sido visitado por su dueño o por el viajero. Y aunque ingresen por diferente vía, porque muchas veces el viajero viene vía aérea, pero la mercancía que viene transportando viene vía marítima. Ahora bien, en cuanto tanto equipaje acompañado como no acompañado, que el viajero ingrese a un territorio aduanero, este puede gozar de una exención de pago de tributos, pero esto siempre y cuando que las mercancías que conllevan ese equipaje sean las que se mencionan en el artículo 578. Para que una mercancía que sea distinta al equipaje pueda gozar de estas exenciones, su valor total dentro de la aduana debe ser no superior a 500 pesos centroamericanos. Y en caso de que esta mercancía exceda ese monto, el funcionario aduanero debe proceder a efectuar su oficio de declaración de mercancías y por lo tanto el viajero tiene que hacer un pago de tributos según resulten en relación a su mercancía. De igual forma, cuando se está transportando equipaje no acompañado, que ingrese junto con mercancías distintas del equipaje del viajero. Este debe presentar la solicitud para su retiro ante la autoridad aduanera y adjuntando tanto la lista del equipaje como el documento original de transporte. Y de igual forma, si cumple lo establecido, se le hará la exención. De lo contrario, pues de igual forma tendrá que pagar los tributos. Siguiente diapositiva. Para que el viajero pueda gozar de estas exenciones, debe cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, que la mercancía que está importando se está atendiendo en cuanto a cantidad y en cuanto a clase. Entonces, porque no se puede destinar la mercancía que lleva, no puede ser destinada a fines comerciales. Además, esa mercancía no tiene que ser de importación prohibida y por lo menos esta tiene que haber permanecido mínimo 72 horas fuera del territorio aduanero. Y así existen otras que establece la legislación nacional de los estados parte. En este caso, los estados parte son quienes disponen ese beneficio para que el viajero pueda disfrutar. Este beneficio cabe mencionar que es una vez cada 6 meses y es de manera personal, esa exención es de manera personal, no es intransferible y tampoco no es de manera acumulativa, es únicamente para beneficio propio. Siguiente diapositiva. Ahora bien, en cuanto al reconocimiento de las mercancías que constituyen un equipaje, se realiza en base a ciertos criterios. Sin embargo, esta revisión va a ser obligatoria en los casos, por ejemplo, cuando se trate de un equipaje no acompañado o cuando el viajero no ha llenado ni ha presentado una declaración o incluso cuando exista con anterioridad alguna denuncia o algún tipo de sospecha de que esa mercancía que el viajero lleva es de importación prohibida. Ahora bien, cuando corresponde efectuar el reconocimiento físico de estas mercancías, la autoridad aduanera debe primeramente revisar el pasaporte o identificación del viajero y constatar su procedencia, el tiempo que ha estado fuera del territorio aduanero y la última ocasión que disfrutó de ese beneficio. También debe comparar que la mercancía que ha sido declarada es la misma que le están presentando en cuanto a su naturaleza y también en cuanto a cantidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eso era en cuanto al régimen del viajero, del equipaje de viajero. Ahora bien, en cuanto al régimen de menaje de casa, el menaje de casa son aquellos artículos que no tienen un carácter de efecto personal, pero que sí sirven para el uso o comodidad doméstica. Es decir, son como todos aquellos muebles o electrodomésticos que hay en un hogar. En este caso, el declarante debe realizar una lista detallada de quienes constituyen el mismo, en la que debe especificar, por ejemplo, el valor de tales bienes, su documento de transporte. En el caso, por ejemplo, de que sean mercancías usadas, no van a exigir ninguna factura comercial. Y, por ejemplo, en el caso de que los vehículos, la maquinaria o algún tipo de equipo, todo eso no lo consideran parte del menaje de casa. Siguiente diapositiva. Cuando, por ejemplo, cuando en un mismo embarque arribe equipaje, mercancía distinta al equipaje, menajes de casa, se debe proceder de la manera siguiente. Por ejemplo, para el retiro del equipaje no acompañado o para mercancías distintas del equipaje y puedan gozar de esta exención, se debe presentar una solicitud ante la autoridad aduanera respectiva, donde tienen que detallar la lista del equipaje, no de cada caso, ¿verdad? Entonces, la fotocopia del pasaporte. Y para el resto de mercancías consideradas como menaje de casa,
la declaración se va a realizar de manera electrónica, donde debe acompañarse de un documento de transporte y la lista detallada de tales bienes. En esta también debe de constatar la cantidad y los valores unitarios de cada mercancía y sus respectivas facturas. Esto era todo mi aporte y continúa mi compañera. Hola, abogada y compañeros. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que son los pequeños envíos familiares sin carácter comercial. Aquí se da lo que es el despacho. Para el despacho de los pequeños envíos sin carácter comercial, la declaración pues, de mercancías será formulada por un oficio que lo dará lo que es la autoridad de la aduana, siempre y cuando la persona individual a la que le llegarán las consignadas mercancías bajo una modalidad se acredite su derecho de lo que es el retiro de las mismas mediante una presentación de la documentación de embarque consignado con su nombre y firmado con la declaración de la aduana de oficio. También, si al momento de efectuarse determinada obligación tributaria, la aduana establece que el valor de la aduana no debe de exceder lo que es la moneda nacional, que son 500 pesos. Nuestra compañera Iliani nos hablaba de que los pesos centroamericanos hacen como $1 estadounidense, es decir, $500. No se puede exceder de eso. Ellos incluso han tenido casos en lo que la mercancía como que se excede de esa cantidad, entonces ellos lo llaman como fraude. Siguiente diapositiva, por favor. Para gozar de la exención, deberán lo que es cumplir ciertas condiciones que son las siguientes. La primera de ellas es que el destinatario no haya gozado del beneficio durante los últimos 6 meses anteriores a las mercancías. Otra es la cantidad de mercancías a importar bajo la modalidad que sea susceptible a ser destinada para fines la mercancía que vamos a enviar no debe ser para venderla, para comercio. Otra es que el persona natural. Y otra es que se demuestre, en su caso, ante la autoridad aduanera, el cumplimiento de las regulaciones y de las restricciones no arancelarias. Aquí también entra lo que le hablaba anteriormente, que no se pase de los 500 pesos centroamericanos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí está lo que son las muestras sin valor comercial. Las muestras sin valor comercial se considera a cualquier mercancía o producto importado o exportado bajo una condición con la finalidad de demostrar sus características, ya sea que carezca de todo valor comercial. No tiene que ser por su peso o volumen. Se dice que algunas mercancías sin valor comercial, que pueden ser muestras sin valor comercial, pueden ser lo que son perfumes, bebidas, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el despacho. Las mercancías son presentadas a su despacho como una muestra sin valor comercial a su ingreso. La autoridad aduanera, determinará si procede a considerarlas como muestras sin valor comercial y cuando corresponda, tramitará lo que es el oficio de declaraciones de mercancías. Cuando la aduana determine que las mercancías presentadas a los despachos no constituyan una muestra sin valor comercial, las pondrá bajo lo que es su control y notificará un efecto que solicite dentro de los plazos legales. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que es la documentación a presentar para el despacho. Aquí el consignatario deberá presentar ciertas muestras sin valor comercial. Dentro de ellas tenemos lo que es el documento de remisión de las muestras, documento de transporte y en su caso. También está la licencia o permiso de importación y también lo que se extendió por las autoridades competentes que corresponde cuando se proceda. Siguiente, por favor.
En cuanto a la documentación del transporte, aquí en un mismo documento de transporte se consiguen muestras sin valor comercial, junto con otras mercancías de valor comercial, como que van mezcladas. Entonces, el importador tendrá que como que separarlas, las muestras sin valor comercial, para poder someterlas a lo que es un proceso de despacho. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el ingreso o salida de personas fallecidas. La internación o salida del territorio aduanero de los restos humanos se efectuará bajo la responsabilidad de lo que es la empresa del transportista. Esta se debe realizar por medio de ataúdes o también urnas que estén debidamente selladas, y también pues que se reúnan todas las condiciones que se establezcan en las autoridades encargadas de lo que es la salud pública y otra autoridad competente. Ahí tenemos lo que es una documentación. La siguiente, por favor. Tenemos lo que es la documentación para el ingreso de personas fallecidas. Para el ingreso de los restos humanos, la empresa transportista, deberá de presentar ciertos documentos. Dentro de esto tenemos lo que es el manifiesto de la carga y documentación de transporte individualizado, que consigue que se trata de los restos humanos, ¿verdad? También está lo que es el certificado de difunción, el certificado de embalsamiento, y lo que requieren, y los que se requieran a disposición de otras autoridades, como lo son los de salud y los que mencionaba anteriormente. La siguiente, por favor. Y para finalizar, está lo que es el trámite propietario. Se debe tomar en cuenta como una previa verificación de la documentación aportada por la empresa transportista y autorizada por las autoridades encargadas de la salud pública, como lo mencionaba anteriormente, y otras autoridades competentes en esta área, y también lo que es la autoridad aduanera, sin el ulterior de procedimientos, o también a la entrega, pues, para que se haga la entrega lo que son los restos humanos. Bueno, este ha sido mi aporte y creo que damos por finalizada lo que es la exposición. Espero que se haya comprendido cada uno de los temas expuestos por mis compañeras y por mi persona. Muchas gracias.